Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 18ª sesión a Motorhead. Que la disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Headbangers? Muy buenas noches. Ahora vamos a presentar en este lunes por la noche a rendir homenaje con esta bebida favorita de el señor Lemmy Kilmister. Y vamos a hablar nada menos nada más que sobre Motorhead. Una de las bandas, de mis bandas súper predilectas, yo creo que después de Black Sabbath, de Priest y de Maiden. Por otro lado, pues tengo en el número 1 Motorhead. Motorhead ha sido una banda que he acompañado y me ha acompañado en los últimos 43 años. Justamente, Alejandro, el viernes anterior se cumplieron 43 años de su primer disco, precisamente el de Motorhead. Bueno, bienvenidos, Alejandro, te doy la palabra. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿no? Pues un gusto otra vez de estar aquí, Headbangers, buenas noches. Y vamos a hablar de una de las bandas, yo creo, más importantes y también de las más menospreciadas, y no tanto por el mundo metalero, sino por la crítica, lo que se dice especializada, y lo pongo entre comillas, porque una banda que no han sabido entender en todo su contexto. Y yo creo que aquí lo tenemos en pantalla, el gran Lemmy, que es uno de los personajes icónicos dentro del heavy metal, del rock. El rock es muy conocido. Sin embargo, como banda no se le ha dado el lugar que se merece y se ubica mal en un contexto histórico a esta banda. Yo creo que ellos deberían ser parte de los iniciadores junto con Black Sabbath y Judas Priest. Y sin embargo los ponen o los agrupan, los ponen en la misma bolsa del New Wave o British Heavy Metal, por razones también que son comerciales, que son de la época, se da su mejor disco en esa época, pero definitivamente muchas bandas le deben muchísimo a Motorhead. Ellos son pioneros en algunos de los términos del lenguaje, de los riffs de guitarras que se utilizan en el heavy metal. Y bueno, muchas bandas de gran renombre, entre ellas Metallica, Iron Maiden, mucho del black metal lo ponen como una de las referencias obligadas. Sin embargo, fuera del metal es una banda, yo creo que no muy bien comprendida. Una banda muy prolífica, muy importante, inglesa, de la cual se tiene que hablar cuando se habla del heavy metal. Y cualquier metalero que se diga como tal, se va a quitar el sombrero entre un personaje como Lemmy y ante una banda como Motorhead. Y va a ser un gusto hablar de ellos durante poca más de una hora que va a durar esta charla, que yo creo que va a durar por ahí. Sí, estupenda introducción. Es una banda posiblemente difícil, es una banda extraordinaria. Y voy a comenzar, o me voy a adelantar, pero en 2008, la revista Rock and Roll, la R&R, famosa R&R, publica una entrevista que se le realizó a Lemmy allá antes de un concierto en Nueva Jersey, y justo comenta y le pregunta la entrevistadora a Lemmy que si realmente, ¿qué opina que Motorhead no sea reconocido a nivel mundial como una banda, como lo que tú lo acabas de mencionar, que es una banda para muchos poco comprendida? Y creo que Lemmy nos contestaría, y aquí se metería en la charla y nos diría, pues a mí no me importa, ¿no? Es mientras a la gente le guste mi música, si le gusta bien, y si no, pues también. Si a la gente le gusta cuando salgo con mi chamarra y la cruz, la suástica, pues me viene valiendo, estoy en contra del movimiento, pero la gente piensa, en fin, que la gente piense me viene valiendo, si les gusta, qué bien, y si no, muy bien. Yo pienso que Lemmy es Motorhead, y lo admiro bastante. Lemmy creó Motorhead, creó un sonido único, y tocó siempre para él. Esa es la clave, tocó siempre para él, y consecuentemente pues lo comparte con sus fans, que si son miles o millones, realmente yo creo que a Lemmy no le ha importado. Él siempre, su gusto por la música y por el whisky con coca y por las mujeres, pues qué más satisfactorio. Bueno, qué vida.
Pero bueno, se forma Lemmy, se forma ya por 1900, si no mal recuerdo, 75, mediados del 75, y con Larry Walsh y Lucas Fox en las baterías. Curiosamente, no sé por qué sus bateristas se le mueren, no sé a qué se deba. Pero bueno, vayamos con otra introducción sobre sus inicios, Alejandro, cuéntanos. Bueno, tenemos que hablar de Lemmy para empezar. Es el personaje fundamental en esta banda. Él curiosamente tiene una historia muy circunstancial. Él fue Rory de Jimi Hendrix. Él estaba en la música, estaba en el rock en los inicios clásicos. Y bueno, estar de Rory con Jimi Hendrix, bueno, qué más se le puede aprender a un personaje tan enigmático como este? Y también fue parte del circuito setentero del rock progresivo, fue miembro de Hawkwind y ahí tuvo sus primeras enseñanzas. No le gustó la parte del rock progresivo como propuesta, porque él buscaba una propuesta y un concepto, un diseño sonoro mucho más agresivo. Y bueno, crea Motorhead. De hecho, su primer disco como tal no es el Motorhead que nosotros conocemos, sino anteriormente ya habían editado uno que se llama On Parole, que la disquera no les gusta en lo absoluto el estilo ni la forma en que lo presentan y lo dejan enlatado, lo dejan en la hielera por prácticamente 4 años. Y solamente cuando Motorhead acá alcanza cierto grado de popularidad es cuando lo vuelven a editar. Pero ese disco era desconocido hasta ese entonces y Lemmy recuerda que ese disco causó mucho furor en la disquera y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a sacar este disco, simplemente no nos gusta tu propuesta, no la vas a hacer nunca con esto y no sé cómo te atreviste a hacer un disco así, pero eso, como dice Carlos, a Lemmy yo creo que lo más es que les pintó un dedo al momento de ese comentario y por fortuna no se salieron de su estilo y ahora sí nos regalaron toda la discografía, que a la fecha son 21 discos de estudio, o 22 si contáramos de On Parole, que realmente no es parte de su discografía oficial. Sí, es justo. Además, en esa entrevista y varias veces comenta eso de el haber tocado y haber sido roadie con Jimmy. Y él cuenta, bueno, con Jimmy a su lado era muy estresante, o era muy como inquietante o hasta a veces pesado, porque estar con una leyenda, pues te sentías hasta cohibido o te sentías presionado. ¿Cómo le voy a llegar a esa, creo que ni a las rodillas le voy a llegar a Jimi Hendrix, ¿no? Ya una enorme guitarrista. Y bueno, Lemmy, pues la libró también. Por ahí tuvo algunas colaboraciones y él lo comenta con el de ZZ Top y Billy Gibbons y con Dave Grohl, normales. Con Dave Grohl ya hablaremos sobre ese caso, que formaron ahí un pequeño disco tributo buenísimo, pero eran palabras, eran palabras de Lemmy, ¿no? Se sentía a sus anchas y le encantaba hacer proyectos con otros músicos, pero con Jimmy siempre se sintió como un reto, ¿no? Yo creo ahí. Pero bueno, vamos al primer disco, y ya es de 1975, y ahorita lo voy a presentar, es un álbum homónimo, viene Motorhead, y con los primeros guitarristas, Alejandro. Bueno, de hecho este disco es del 77, Motorhead. Es producido por un cuate muy atípico para si lo conocemos, a los que conozcan la discografía de Motorhead, si les digo el nombre de Speedy King, les va a decir muy poco, ¿no? Pero bueno, él tuvo un éxito setentero muy sonado en ese entonces, que no tiene que ver nada con el heavy metal. De hecho, Speedy King, no sé si se acuerdan de ese éxito del 69, 70 que se llama Something in the Air, que bueno, sonó y era un tema muy fresita, muy pop, que en ese tiempo pues lo llevó a la fama y todo, y resulta que fue el primero que creyó en el proyecto de Lemmy, le ofreció producir el disco y a través de una productora modesta que se llama Chiswick le producen este disco que se llama Motorhead.
Spirit King obviamente no era su fuerte el heavy metal, pero le da cierta estructura y le da el primer boceto interesante de lo que sería Motorhead. No es su mejor disco, definitivamente es como cualquier disco debut, un disco que deja mucho que desear en la producción, pero que, bueno, ya trae las primeras voces casi molidas en vidrio de Lemmy, que, bueno, siempre tuvo una voz muy rasposa, muy aguardentosa, entonces ya se nota en esos primeros bocetos. Y este disco es lo que nos regala, el debut de Motorhead, que ni se imaginaba para dónde se iba a ir y todo lo que iba a influir su música a partir de ese disco, y yo creo que en la siguiente década. Y bueno, ahí queda ese disco, un disco que disfrutable, pero definitivamente no es lo mejor de Motorhead. Sí, con este disco no me enganché, no lo conocí a la banda, sino hasta el 79 con el Bomber. Pero bueno, y ahorita que comentas el primer disco, y sí, ahí hay discos que a lo mejor son buenos, objetivamente son buenos, son medio malos o son medio buenos, etcétera, es una gran lista. A mí en lo personal, creo que con todos me he enganchado, con todos me han gustado, me he adaptado al sonido de las guitarras, de las voces, pues es único, nunca cambian. Y bueno, aquí en este disco ya cambiaron al baterista y al guitarrista original. Aquí ya se presenta que duró algunos años con esta alineación, con el exitoso y el grandioso Faster y Clark, y el baterista, el Filthy, el Animal Taylor, ¿no? Sí, sí. Luego ya vamos al siguiente disco. Pasaron 2 años. 2 años, sí, ya pasaron 2 años. Se echaron ahora sí el 2x1 porque viene Overkill y Bomber, y justamente yo terminaba ya la primaria, el 79, ya para la secundaria. Y me acuerdo bien, porque en ese 79 estaba la opción, cuando terminabas la primaria, nos mandaban de intercambio a Estados Unidos. Y por ahí los papás luego nos pasaban el tip, bueno, si se van a Estados Unidos no hacen el examen de admisión a la secundaria, porque antes, aunque era la misma escuela, pues era un sistema riguroso y muy exigente. No había lo que ahora es el pase automático, tantas cosas y tantas facilidades. Entonces, esos exámenes eran desastrosos y nos tenían asustados. Y se me ocurrió, dije, no, para evitar el examen, pues me voy a Estados Unidos solito y de intercambio. Así le hice. Y justamente llegando allá a Estados Unidos, al pueblo de Ivan y de Tos y de Santana, esa zona, llegué a conocer a un amigo que era también fanático del metal, y entonces conocí ese par de discos al que te estoy haciendo mención, de Overkill y el de Bomber. Creo que aquí, salvo la anterior, aquí ya inician lo que es el gran sello único, porque creo que es único ese sello de Motorhead, no hay otra banda igual, no hay otra banda similar. Por ahí hay una banda que les quiere hacer un tributo y secundar el sonido, pero es muy, muy difícil el tener o igualar la voz de Lemmy, del señor Ian Fraser. Pero bueno, cuéntanos, vamos con el de Bomber, con el Overkill, perdón, 1979, ahí está. Bueno, aquí hay que también presentar a la mascota de Motorhead. Ah, sí, por supuesto. Si hablamos de mascotas dentro del metal, pues la primera que se nos viene a la mente es Eddie de Van Halen. Bueno, años antes de que Eddie hiciera su aparición, hiciera su debut en grandes ligas en el circuito metalero, ya existía una mascota que se llamaba Snaggletooth, que era cortesía de Motorhead y que es oficialmente la primer mascota del metal. En el disco anterior que nos mostraba Carlos es cuando se presenta por primera vez, ¿sí? Y en todos los discos, salvo uno del que vamos a hablar, siempre aparece como una constante, igual que Eddie en las de Iron Maiden. Snaggletooth siempre sale en estos de Motorhead. Interesante estos discos, Carlos, porque los dos son producidos por un legendario productor que se llama Jimmy Miller. Jimmy Miller es muy famoso, ya era muy famoso en esas épocas porque él fue responsable
de hacer unos discos extraordinarios con los Rolling Stones. De hecho, el disco de Sticky Fingers, de Exit on Main Street, grandes discos el de Let It Bleed, son cortesía de Jimmy Miller. De hecho, el famoso Jimmy que hace referencia a la canción de You Can't Always Get What You Want, el famoso Jimmy es Jimmy Miller. Jimmy Miller, que se hizo un adicto a la heroína y que tuvo un final un poco desastroso, fue el que les produjo este par de discos. Y curioso porque ya tiempo después Lemmy en su biografía o en sus memorias contaba de que Jimmy tenía una adicción a la heroína en ese punto que era incontrolable y varias veces no llegaba al estudio de grabación y lo encontraron afuera en el estacionamiento totalmente drogado, ido y en el carro. Entonces, aunque Jimmy Miller realmente le dio una dirección muy importante a Motorhead con estos discos, Jimmy Miller pues no estaba al 100% de sus facultades o porque tenía una adicción a la heroína tremenda, pero bueno, queda como la gran etapa de Motorhead producidos por Jimmy Miller y les da los dos primeros grandes discos a Motorhead. Tuvieron mucho éxito en lo comercial en la Gran Bretaña. Estos dos llegaron a colocarse bien. Por ejemplo, el Overkill llega al número 24 en la Gran Bretaña y llega a vender hasta 50,000 copias. Y el Bomber llega a colocarse en el número 12. Entonces ganan unas certificaciones por primera vez y ya se habla de un Motorhead agresivo, con una tendencia distinta. Y estamos hablando de un año antes que hiciera su aparición el New Wave of British Heavy Metal. Por eso es donde muchas veces no ponemos en un contexto real a Motorhead, porque ellos se inician mucho antes de esta tendencia, se inician cuando el punk venía de caída y ellos toman la batuta junto con Judas Priest, ¿sí? Y a Judas Priest se le reconoce más como el segundo gran integrante o la segunda gran influencia del heavy metal y muchas veces dejan fuera a Motorhead. Y Motorhead yo creo que aquí con este par de discos es donde podemos ver la gran influencia que tiene, sobre todo en la velocidad de las guitarras, porque por eso le decían Fast Eddie al guitarrista, porque era pero rapidísimo en hacer sus riffs y sus arpegios. Entonces, esos dos discos yo creo que son los grandes bocetos de lo que va a ser su obra maestra y que a la fecha es el disco más recordado. Pero bueno, hablando de esos dos discos, Overkill y Bomber 1979 son grandes referencias de lo que iba a ser el heavy metal en la década posterior. Sí, esos dos discos, ahí el Overkill, me enganché totalmente, vaya la voz de Lemmy única, pero única, y hay una canción, bueno, los dos discos del de Overkill, y al día de hoy creo que es de las mejores, creo que es la mejor, la número 1 de toda la discografía para mí, es la de Metropolis. Es una canción no tan larga, no muy corta, pero me llegó con esa, me impactó, y luego en ese mismo año, con el siguiente disco, viene el de Bomber, y ahí vienen la de Stone Dead Forever. Esa de Stone Dead Forever, maravillosa, y es obviamente haciendo la irreverencia de empezar por el lado B de Motorhead de este disco, y la primera rola que encuentro y con la que me engancho, y que por ahí vamos a hablar de otro álbum que hubo una revisión en un álbum posterior, pero esta Stone Dead Forever me hacen maravillosas. Con esas dos canciones inicia en lo personal te diría que fanatismo, pero yo creo que no es fanatismo, ya es como una religión, de veras es impresionante, quedo totalmente impregnado del sonido, de la personalidad de Lemmy, de ese valemadrismo de la vida, y una frase que aquí la voy a tomar, y obviamente va con mucha dedicatoria para varias personas que seguramente nos están oyendo, y Lemmy siempre en las entrevistas le preguntan sobre su modo de vida, y siempre ha dicho: si te sientes viejo, lo estás, así de sencillo, y aplica para muchas personas y para varios, ¿no? Es una vida impresionante, ¿no? La forma, el inglés o el English way of life, y con estos discos, vaya, la música, la personalidad, pues es un mundo de Motorhead. Por ahí estaba leyendo, de hecho, la palabra de Motorhead se les llamaba a las personas
que eran muy asiduos a las drogas allá en Inglaterra, que era una forma de etiquetar a esas personas, ¿no? Y bueno, pues creo que como anillo al dedo el nombre. Y sobre el logotipo, no me acuerdo quién fue el diseñador, no sé, Pantene se llama el apellido, pero sí, ese jabalí tiene mutaciones, ¿no? Comenzó con un jabalí, los colmillos que siempre han salido, los cuernos, y ya a recientes fechas, bueno, se le ha conocido como un cerdo, y el cerdo de guerra, ¿no? El famoso War Pigs de Motorhead. Estoy tentado que el siguiente tatuaje sea este grandioso logotipo en la portada, el de Motorhead, y espero que sea pronto. Ese está fascinante, realmente fascinante. Por ahí tengo algunos modelos a escala que un alumno me hizo, que en plastilina, y tengo otro de cartón, tengo varios. Con Bomber y Overkill, creo que ahí inicia realmente el sonido de Motorhead, y en lo personal sigue vigente, sigue totalmente vigente. Vámonos al siguiente, a este sí. Aquí empieza ya lo que es Se perdió un poquito tu imagen, Carlos. No sé si me estás escuchando. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Ah, Sí, ok, sí. perfecto. Vámonos con Ace of Spades, que es de 1980. Si tenemos que hablar de discos fundamentales, no solamente en la discografía de Motorhead, sino del heavy metal, no podemos obviar este por ningún motivo. Yo creo que es uno de los grandes discos del rock en general, del heavy metal en particular. Y aquí sí me atrevo a decir y soltar la palabra de obra maestra. Yo creo que es un disco Sí, completo, es un disco que bueno, definió toda una época y que, bueno, y que se escucha como nunca se había escuchado un disco de heavy metal anteriormente. Tomo las palabras de James Hetfield de Metallica, que dice que cuando lo escuchó, su vida cambió para siempre porque supo por dónde iba a ir la dirección de su música. Y bueno, tiene una deuda de gratitud muy grande con Motorhead. Yo quiero ponerlo en un contexto. Si nunca habían escuchado una guitarra, una batería como las que se escuchan en este disco, yo creo que sí vino a revolucionar la manera en que se estaba escuchando el heavy metal. Esa agresividad, esa rapidez en la guitarra, esas voces guturales o semi-guturales de Lemmy, que dicen que es el inicio del thrash metal, del death metal, del speed metal, de muchas otras vertientes. El chiste es que Motorhead inicia algo extraordinario con esto. Y la gira que se desprende de este disco les regala uno de los mejores discos en vivo que hay, que se llama No Sleep Till Hammersmith, que curiosamente es el único disco que llega al número 1 en Inglaterra. Entonces, entre 1980 y 81, cuando salen estos dos discos, el Ace of Spades y el disco en vivo de la gira, estamos hablando del punto más alto al que llega musicalmente Motorhead en su carrera. Desgraciadamente, y eso es un desgraciadamente que se dice con un poco de nostalgia, porque nunca pudieron repetir el éxito de Ace of Spades en ninguna etapa de su carrera, y los fans, la crítica especializada, los detractores, los que lo apoyaban, etcétera, siempre estuvieron esperando un disco que estuviera al nivel de este. Nunca llegó, llegaron algunos destellos, pero bueno, con este disco definieron mucho del sonido del heavy metal. Y esto es un disco fundamental, y me voy a atrever a decir lo que dijo un crítico a referencia de Ace of Spades. Motorhead es heavy metal en el único término, porque lo que pasa es que en inglés estoy tratando de traducirlo al mismo tiempo, es heavy metal en el único sentido que puede darse la pena en este término, si todos los demás solamente están pretendiendo, fingiendo, tratando de llegar a ser. Ese es el impacto que Motorhead tenía en esa época, en 1980, el impacto que causa, y es por esto que lo encasillan, porque coincide con los primeros discos de las bandas del New Wave British Heavy Metal, y es por eso que lo encasillan. Pero bueno, este disco es fundamental y obligado en cualquier discografía, no solamente de metaleros, sino de gente que quiera entender un poquito qué era lo que se escuchaba, tienen que escuchar este disco. Sí, totalmente de acuerdo. Es una obra maestra.
Y fíjate, Alejandro, que en estos últimos 5 o 6 años, desde el 2015, me he encontrado con muchas personas y de varias edades, jóvenes, universitarios, personas mayores, personas de nuestra generación, y hay personas jóvenes, en el caso de, les mando un saludo a mis hijos, Carlos y Ricardo, porque conocieron a Motorhead ya desde antes, yo digo para su edad, desde antes del álbum del 2000, ¿qué fue? Del 2000 más o menos, del 2003, porque bien lo comentamos, ¿no? La influencia de los padres es muy importante. Y ellos conocieron a Motorhead, obviamente por mí, y desde el Iron Fist a los anteriores ya se han recorrido todos los discos. Ya hay personas que se dicen fanáticas y que son amantes de Lemmy, de Motorhead, y lo mismo ocurre que conocen a Motorhead apenas del año 2000 o 2010, y es reciente. ¿Y por qué se enganchan? ¿Por qué les gusta? Es muy raro encontrar a personas que digan, es que no me gusta Motorhead, me gusta el heavy metal, pero no me gusta el Motorhead, porque son voces guturales. No son guturales, vaya, las voces guturales son esas voces que las trabajas, que las vas a fingir tu voz, que le vas a meter un plus, y bueno, vas a adornar la música, es como un instrumento más. La voz es el instrumento más difícil en una banda de rock y de metal, obviamente, pero Lemmy no, Lemmy es su voz natural y no la tiene que fingir, no la tiene que hacer nada, es una grandiosa voz, vaya, es su instrumento perfecto, ¿no? En el caso de los jóvenes y que admiran a Motorhead, lo mismo, han recorrido todos los discos, todos los álbumes, y a eso sí, se dicen fanáticos de una gran banda y han tenido una evolución, y los gustos de ellos se remontan y se han expandido a otras bandas similares. Los fans nuevos se han encasillado ahí, como dicen ahí las malas lenguas, son posers, que cuando me los encuentro y me dicen, no, es que me encanta el Motorhead, que me encanta el cerdo, y me encanta, pero les preguntas de los primeros discos o algo y los desarmas, les preguntamos de la vida de Lemmy, los desarmamos. Vaya, esta parte de los fans que son muy, muy fans y los otros pseudofans, es una razón por la que también la banda no ha sido muy comercializada, muy aclamada, muy reconocida, como tú lo mencionamos hace rato, no muy, ¿cuál fue la palabra que utilizaste, la que te digo? Muy, ese compromiso de siempre la banda, y nada, soy Lemmy, esta es mi banda, y vamos a rockear, si te gustó bien, y si no, adelante, pero es una enorme banda. Y después viene el Iron Fist, Iron Fist, que para muchos también conocieron una banda de nuestra generación, a la banda de Motorhead con este disco de 1982. Y fíjate, este disco me costó muchísimo, pero muchísimo trabajo conseguir el acetato de importación, muy, muy difícil de conseguir. Lo esperé, y finalmente cuando en algún fin de semana me recorrí todas las tiendas de Plaza Satélite y alrededores, me lo encontré en Sanborns, ese LP, y era el último ejemplar porque estaba volando, pero estaba abierto, y lo de siempre, si está abierto, pues denme un poco más barato. Entonces el vendedor dijo, no, el precio es ese y no se va a cambiar. Y no importa, voy a comprarlo en otra parte, pero ya nadie lo tenía. Y obviamente cuando regresé, pues ya lo habían vendido, ¿no? Entonces tardé más o menos más de un mes para conseguir este Iron Fist de 1982, y ya trae, ahí obviamente ya viene, abra con Iron Fist, una rola que ya se comercializa, ya la pasan en la radio, y es una canción que te engancha, y con esa vienen nuevos fans, muchos fans, y parece que la banda crece, Alejandro. Fíjate que este disco, bueno, déjame regreso muy rápido al anterior. El anterior lo produce Big Mail, ese nombre es muy importante, el de Ace of Spades, porque él viene de la época de Jimi Hendrix. Él le producía discos a Jimi Hendrix, a Eric Clapton, a Fleetwood Mac, que era un productor muy clásico. Y Lemmy dice, yo quería que nos dieran el toque final, y se lo dan con Ace of Spades. Y algo característico en los primeros años de Motorhead es que no siguieron con un mismo productor, y cada disco cambiaban de productor. Eso no fue la excepción.
Big Mail les produce este Ace of Spades y en 82 Iron Fist lo produce Will Reed. Dick, que tiene otro enfoque distinto. De hecho, no soy tan pesado como el Ace of Spades, pero coincido con Carlos, es un disco que también le mete mucho feeling. Si algo tienen los discos de Motorhead es que, aunque no ofrecen gran variedad en estilos, sí ofrecen gran personalidad, ofrecen ese plus de dar ese 100% en cada disco. Lemmy, aparte de tocar el bajo, es un excelente bajista, porque hay que decir que en ese entonces se comportaban como un power trio. Era nada más bajista, guitarrista y baterista, y bueno, las voces las hacía Lemmy, aparte de tocar el bajo. Bueno, le metían durísimo y cada disco era desgarrarse el alma, desgarrarse la voz, estar dándole con todo. Y tenían siempre la costumbre de interpretar primero en vivo sus temas al público y después irlos trabajando en el estudio. Entonces, de Iron Fist yo creo que viene a redondear una de las épocas más grandes de Motorhead. No fue tan bien recibido en lo comercial porque Ace of Spades llega al número 4 en Inglaterra y apenas alcanza un número 6, pero entran a Estados Unidos en el número 174, por primera vez entran al top 200 en Estados Unidos y su música empieza a escucharse en Estados Unidos, y cosa que se aplaude porque empiezan a tener contacto con las bandas norteamericanas y empiezan a hacer giras por esos rumbos. Entonces, Iron Fist definitivamente otro de los discos fundamentales de Motorhead. Sí, es maravilloso ese disco, maravilloso. Ese lo he disfrutado muchísimo, bastante. Y hablando de ese goce y ese disfrute, el que más he disfrutado de toda la discografía, por la manera en que lo conseguí, por el costo, obviamente el valor, es justamente el siguiente disco, Another Perfect Day. Ese disco es una maravilla, a mí me encanta, te digo, ya estoy enganchado desde el Overkill y el Bomber, pero este disco lo conseguí en una tienda en Estados Unidos, porque antes escribías cartas a las disqueras y a las bandas, por ahí tengo todavía algunos guardados, y las bandas te contestaban, ¿no? Y te mandaban una carta a tu casa y te mandaban un formato para que te suscribieras al club de fans, y ya tú pagabas los $, y regresabas la carta. Vaya, era un proceso de 2 o 3 meses, y ya eras fan de la banda. Hoy no, hoy nada más le das like a su fanpage de Facebook y eres fan de la banda. Y en esos vaivenes de las cartas, logro comprar en una tienda este disco, y coincidiendo con un viaje de mi papá a Estados Unidos, y ya, afortunadamente, cuando viene de regreso, me lo trae el Another Perfect Day, y me llena de un placer, como yo les digo, vaya, un orgasmo cerebral, el poder tener el acetato importado de esta portada. Y fíjate, de entrada, yo creo que el sonido cambió al Iron Fist, un sonido que de entrada dije, ay, Motorhead, sí es Motorhead, y vienen rolas, ahí la de Another Perfect Day, con esa y la siguiente, y siempre empiezo con el lado B para variar, Another Perfect Day y Marching of the War, que otra vez me adapto de inmediato con la banda, con la canción y con todo el álbum. Y ya objetivamente creo que sí cambiaron algo el sonido. Ya tú nos dirás, Alejandro, sobre la producción. Adelante. Bueno, sí, definitivamente cambia el sonido porque cambian otra vez de productor. Es el único que producen con Tony Platt, un tipo más acostumbrado al mundo del metal. Le produce a Iron Maiden, AC/DC, entre otros. Pero sí, suavizan un poquito el sonido, cambian la manera en que están presentados. No se oye tan... vamos a ponerlo de esta manera. Cuando uno oye un disco en vivo como No Sleep to Hammersmith, uno escucha capas de sonido que son responsabilidades solamente de las... No hay efectos especiales, solamente son los efectos que le dan los pedales, que le dan los amplificadores de los instrumentos que están tocando Motorhead.
Entonces, esa capa de sonidos hacía único el sonido de Motorhead. En Another Perfect Day se suaviza esa parte, ya no se oye tan atiborrado de sonidos este disco. Sin embargo, es un disco bastante, vamos a llamarlo, bien producido, en el sentido de que le da un orden a ese caos que tenía Motorhead antes de estar poniendo capas de sonido por todos lados. Es uno de los pocos discos donde la voz de Lemmy se oye muy clara, se le entiende lo que está cantando de primera escucha. Y bueno, fue un placer para mí, por ejemplo, para prepararme para esta charla y estar escuchando los discos. Este en particular me llamó la atención porque lo empecé a escuchar y decía, bueno, hasta se oye un poquito más armónico, más distinto. Y sin embargo es un disco que se disfruta bastante. Los discos de Motorhead son discos cortos, no duran tanto, entonces te los avientas, te puedes aventar 2 discos en 1 hora y te deja un buen sabor de boca. Este en particular te deja muy buen sabor de boca. Sí, muy bueno, extraordinario este disco, el acetato, ¿no? El disfrutar el cartón, sí. Y bueno, me acuerdo todavía, la piel se me eriza, ¿no? Es verdaderamente muy emocionante, pero ahí no para la emoción, en serio, viene el 86 y luego en ese año viene un discazo también de los mejores, ya hasta ahorita que estoy repasando otra vez la discografía, ya no sé si el primero lo bajo al segundo o el segundo al primero, yo creo que los 20 y tantos son el número 1, pero viene Orgasmatron. Ahí Orgasmatron, híjole, caray, también me costó mucho trabajo conseguir, no lo conseguí el acetato, pero sí conseguí el cassette importado, y ese cassette que le daba vueltas y vueltas y vueltas, y hasta que se me atoraba y se me salía, y lo volvía a meter y lo cambiaba de empaque por otro. Bueno, ya sabes toda la rutina, ¿no? Quitar tornillos y pasar la cinta de uno a otro. Pero lo disfruté, no sabes cómo los disfruto. Y ahorita que comentas eso, ahorita en el viaje a México que fui este fin de semana, igual traes ahí en el reproductor, traemos las rolas de Motorhead y es cuando vuelves otra vez a disfrutar, te vuelves a enganchar y de veras, un saludo a Lemmy, de veras, el legado tan enorme. No entiendo de veras por qué hay fans del rock y del metal y que me digan amo el rock, amo el metal, pero a Motorhead no me entra. Yo no sé a qué se deba eso, no sé a qué sería, pero bueno, vámonos. Es una banda difícil. ¿Pusiste la portada del Orgasmatron? Es una de las mejores portadas que tiene Motorhead. Y bueno, sí, viene otro productor. Es que esa es una de las cosas. Este productor ahora es Bill Laswell, y aquí viene un cambio muy importante en Motorhead. Por primera vez, ¿sí? Integran a un segundo guitarrista. Entonces, este segundo guitarrista le da otro enfoque al sonido de Motorhead. Entonces, ya se oye una guitarra rítmica y se oye una guitarra líder. Entonces, ese juego de guitarras muy poco usual en la época final, en la primera época, en la época primigenia de Motorhead, es raro. Entonces, con esto inauguran una etapa de doble guitarra que es extraordinaria en Motorhead, porque si de por sí eran rápidos, le meten la segunda guitarra y bueno, se escuchan brutales. Este disco sí se escucha mucho más pesado que el anterior. Y bueno, la batería del señor Filthy Animal es, bueno, de lo mejor. Y bueno, se habla de la alineación clásica más un guitarrista. Entonces, disco coincide con ya viene. Ah, sí, cierto. Este es el primero donde ya tenían los primeros problemas de... ¿Cuántas veces habrán corrido a Filthy Animal de la banda? Porque iba, venía, regresaba. Y tiene razón, en este disco ya no viene él, pero bueno, la doble guitarra es cosa extraordinaria en este disco. Sí, Phil Campbell y Wurzel ahí se dan un tú por tú, se ponen ahí en las guitarras, y es un discazo. Vaya, siguiendo esa parte de Another Perfect Day, y con este disco, con el cassette que tener, y digo, Motorhead es una de las mejores bandas del planeta. Es más, siempre he estado quito Black Sabbath y meto, no, tampoco, pero bueno, Black Sabbath es intocable. Meto a Motorhead en segundo lugar, si pudiera ser. Y este disco con el cassette, y me aferro a tener el LP, y me aferro, hasta que finalmente creo que lo conseguí, pero hasta 2 o 3 años después.
es un excelente disco. Aquí el sonido de Motorhead, y caemos otra vez, el sonido de Lemmy que él hace y deshace a su antojo y a sus emociones y a su estado de ánimo. Quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y vamos, ¿sale? Creo que los músicos con los que ha habido mucha cohesión son importantísimos, y ellos lo comentan, o sea, tenemos el gran vocalista, el complemento, lo que yo buscaba, pues es Lemmy. Lemmy es el líder, Lemmy es el amigo, Lemmy es nuestro padre, Lemmy es nuestro apoyo, y vaya, con Lemmy tienes todo. En lo personal, pues ya muchas veces lo he comentado, por ahí hay unas frases, ahí también sale en su película, si la pueden ver, Lemmy, es autobiográfica, él también, hace los comentarios, y Lemmy is God, Lemmy es Dios, por ahí aparecen los carteles ahí en algunos conciertos. Será otro tipo, ya sabes que somos politeístas, por una parte Clapton, y por otra parte Lemmy, y por otra parte Dio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, fantástico este álbum. No tarda mucho en llegar otro al año siguiente, y es justamente el de Rock and Roll. Ahí voy a poner la portada. Ahí está Alejandro. Bueno, este Rock and Roll regresa Filthy Animal en la batería después de que lo corren por primera vez. Regresa. Esta portada también me gusta mucho de Snaggletooth, un Snaggletooth muy estilizado. Y bueno, Rock and Roll para mí sí representa un retroceso en el sonido que habíamos logrado con Orgasmatron. Empiezan a tener ciertos problemas legales, de hecho con su disquera, después de esta gira, empiezan a tener serios problemas legales con una disquera que se llamaba Bronze Records, porque ellos se habían apropiado del copyright de la música del Motorhead y no los dejaban grabar. Entonces, en ese inter es de que ellos dejan de hacer música. De hecho, hay un periodo entre 1987 y 1992 que se quedan en ascuas porque no sabían cuál era la situación real de Motorhead como grupo, como entidad legal, y qué iba a pasar con toda la música que habían hecho con Bronze Records. Entonces, empieza ese toma y daca con la disquera, y bueno, fue una etapa muy desgastante. De hecho, Lemmy lo dice en parte de sus memorias, entrevistas de esas épocas, dice, fue brutal, fue algo tremendo saber de que a lo mejor nos íbamos a quedar sin los derechos de tocar la música que nosotros habíamos hecho. Entonces, este disco marca, yo creo que el cierre de su primera gran época. Rock and Roll, me acuerdo muchísimo, la única vez que tuve oportunidad de ver a Motorhead en vivo fue abriéndole a Judas Priest. ¿Dónde los viste? Texas, en El Paso, Texas, en el 2006, mal no recuerdo, 2006 o 2007. Y venía un cartel bastante bueno, abría Testament, luego salía Motorhead y cerraba Judas Priest. Y me acuerdo mucho cuando sale Motorhead, se acerca Lemmy al micrófono antes de tocar cualquier cosa y dijo, buenas noches, somos Motorhead y tocamos rock and roll. Y empiezan a tocar. Entonces, este rock and roll es un himno porque siempre le decían, oye, Lemmy, ¿tú tocas heavy metal? No, yo toco rock and roll, eso es lo que yo toco. Que mi rock and roll sea distinto es otra cosa, ustedes etiquétenlo como quieran, pero para mí esto es rock. Y bueno, este disco yo creo que cierra la primera gran etapa de Motorhead, que es su etapa ochentera. Y bueno, no hay que decir de toda esta etapa, para mí es la mejor de Motorhead en muchos aspectos. Sí, lo que comentas, yo creo que me ganaste las palabras. Con a mí obviamente me gusta mucho, pero sí, entre este y el que sigue, el 1916, ahí, bueno, ahorita ya lo analizamos así, como que en ese disco del 91 ya es una segunda etapa de Motorhead, ya un Motorhead Reloaded, y ese disco es de 91. 91. Ahorita pongo la portada. Justamente en ese inicio de esa década, pues hay varios sucesos en la música. Viene, aquí en México viene la caída, la llegada de varias bandas al país, y como una euforia social. Creo que ya lo tocamos en aquel programa de Avándaro, ¿no? La euforia social, el crecimiento de las bandas, del metal, del rock aquí en el país. Y entonces es cuando yo, sí, en lo personal, yo creo que mi perspectiva es de que en este momento ya muchas personas
voltearon a ver a Lemmy, se preguntaron quién es Lemmy, qué es Motorhead, y vamos, y se convierte en este álbum, en un álbum, a mi punto personal, yo creo que comercial. Ahí va la portada. Ahí está la portada. Ahí está, 1916. Ya trae este disco, viene otra vez con los dos guitarristas, viene Campbell y Gursel, la misma alineación, y Lemmy, la voz todavía más, un poco más potente. No sé, Alejandro, ahorita que nos platicas de este disco, si la parte emocional, ya que traía ese sentimiento de los derechos de autor, del copyright y de sus rolas, como que vino más, una palabra que está muy de moda, muy empoderado al metal, ¿no? Al rock and roll. Y fíjate que sí es cierto, siempre que le preguntan, él es amante del blues, y toca rock and roll, nada más. Ya las etiquetas salen sobrando porque ha habido una u otra etiqueta, y que si esto, que si el otro, que si no aquello, que si la bus gutural o no gutural, que si es A, B, C o X, Y, Z. A Motorhead, a Lemmy le viene valiendo madres, y Motorhead es Motorhead, ¿sale? Alejandro, 1916. Bueno, aquí es una transición importante porque después de su mala experiencia con estas disqueras no tan importantes, firman con una importante que es Sony a través de Epic Records, producen en 1916 y los produce Peter Solly, que era un productor bastante reconocido en ese entonces, ¿sí? Y el disco se vende muy bien en Inglaterra, en Estados Unidos también alcanza buenas ventas, lo cual, por ejemplo, en Inglaterra alcanza un número 24 y en Estados Unidos entra al top 150. Entonces, se vende bien este disco, pero sí, coincido contigo, Carlos. Ya es un disco un poco más cargado a lo comercial, suavizan un poquito los temas, tratan de que, bueno, no es lo mismo grabar para una disquera pequeña que para una disquera grande. La disquera grande te va a exigir más resultados y por lo mismo va a tener cierto poder de veto, de producción, de mezclas para que sea un producto más comercial. Afortunadamente, este disco se vende bien. A mí me gusta este disco, se me hace un disco bien hecho. Sí, la portada es buena, hablan de lo que muchos grupos ingleses de heavy metal hablaron en su momento, entre ellos Iron Maiden, entre ellos los mismos de Saxon, de las batallas épicas de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. En 1916 hace referencia a la entrada de Inglaterra a esas guerras de trincheras que tuvieron con Alemania, con Italia, con todo ese tipo entre los aliados y los invasores que estaban luchando en ese entonces, en la Primera Guerra Mundial, una de los años más álgidos en cuanto a la guerra. Y bueno, definitivamente Motorhead nos regala un disco que vale la pena escuchar, que está pensado para un público más comercial y que bueno, hacen este experimento de entrar a una disquera grande y la disquera grande les agradece el buen desempeño, lo cual les permite firmar contrato para un segundo disco, del cual ya hablaremos, que es el que viene a continuación. El que viene, de veras, el que viene no tiene madre. El que viene, Alejandro, es repito, creo que aquí se repite y por 3 veces, como dirían los chavitos, X3 por 3 o por 4, una obra maestra, una obra que marca una etapa tanto para la banda, tanto para Lemmy, pues bueno, para mí, la universidad. Creo que con ese disco por ahí nos conocimos en el 92, si no me recuerdo, Alejandro. Sí. O fue del 91, no sé qué, pero este disco ya fue un recibimiento donde Lemmy hace lo que se le pega la gana, porque además conserva a los guitarristas, conserva a Gursel y a Campbell, y nos da la sorpresa, la gran sorpresa en las baterías, porque tiene como invitados pues a Tommy Aldrich, viene a Phil Taylor,
viene Mickey D, que bueno, hoy en día, cuando lo vi en vivo en el Foro Sol, dice Mickey D, ves que hoy voy a hacer una pausa aquí con Scorpions y vamos a rendir un tributo a Lemmy salud por este enorme disco, y viene también una participación, viene con Ozzy Osbourne, y entre otros, no recuerdo quiénes otros, pero es una joya de disco, es una joya impresionante, el sonido de Motorhead se confirma una vez más, de aquí se desprende una excelente rola, obviamente con la cual me identifico, la de Bad Religion. Luego ya discutiremos si es buena o mala la religión, no importa, depende del punto de vista. Viene la de Hellraiser, y viene la de Conoce, la que hay en No Nice Guy. Entonces, es un discazo que obviamente el acetato es muy preciado, lo gozo mucho, cada vez que lo escucho pues tengo 2, 3 orgasmos cerebrales, y bueno, es brutal. La playera, bueno, ¿qué más te digo? Una religión, de Kid Mister, de Mr. Fraser, al máximo. Alejandro, cuéntame de Match or Die. Fíjate que este también es producido por Peter Solid para Epic Records. Y si hay disco importante, yo creo que es el segundo disco más importante en la discografía de Motorhead por varias razones. La primera es la que dices, es de que viene una experimentación en cuanto a traer invitados, ¿Sí? Por primera vez, y viene algo muy, muy curioso porque este disco yo creo que sí marca un antes y un después en la época de Motorhead. Yo creo que separa lo que es el trabajo clásico de Motorhead con lo que va a ser todo su trabajo posterior, hacia dónde se dirigía la banda y todo lo que hizo después de. Pasa algo muy curioso, es una anécdota que vale mucho la pena, porque en ese entonces Lemmy dice que recibe una llamada de Sharon Osbourne y le dice, Lemmy, necesito que produzcas o que escribas unas canciones para Ozzy Osbourne, para su nuevo disco, porque hemos escuchado tu disco de 1916 y nos gustó mucho el enfoque que tenías. Entonces, nos gusta tu trabajo y quiero que escribas algo para Ozzy. Y dijo, te vamos a pagar tal cantidad de dinero. Y dijo Lemmy Kilmister, que le contestó en ese momento, claro, agarra pluma y papel, que ahorita te la tengo. Dice, terminé escribiendo para él 7 canciones, de las cuales se incluyeron 4. ¿Sí? Entonces, esas 4 canciones se editaron o se incluyeron en el disco se me fue el nombre del disco de Ozzy Osbourne, pero le escribe la de Mama I Coming Home, le escribe la de I Don't Want to Change the World, Desire, y bueno, la de Mama I Coming Home. Dice, por esas canciones recibí más dinero de todo, comparado con todo el dinero que había hecho en Motorhead en 15 años. O sea, recibí más por 4 canciones incluidas en un disco de Ozzy Osbourne que en todo el dinero que había ganado en 15 años de carrera con Motorhead. Bueno, Ozzy Osbourne, en retribución o pagando la deuda de gratitud hacia Lenny, porque le regala canciones en uno de sus discos más, que se llama No More Tears, ya me acordé, se llama No More Tears ese disco, que fue uno de los más exitosos de Ozzy Osbourne. Entonces, pagando la deuda de gratitud, Ozzy Osbourne participa en un tema con este disco, y también tenemos una participación de Slash en ese mismo tema y en otro tema adicional. Entonces, este disco marca el antes y después porque Lemmy, a partir del dinero que gana, tanto con este disco y con las canciones que le escribió a Ozzy Osbourne, le da las gracias a Epic Records y se va con unas bandas, con unos sellos discográficos alemanes pequeños, donde él iba a tener el control total de todo lo que se iba a hacer de ese momento en adelante en todos los discos posteriores que salieron de Motorhead. Entonces, mi gusto es un disco muy bueno, el de March or Die, un disco muy atípico por lo que está pasando, y es el último disco que trabajan con una disquera grande. Entonces, Lemmy a partir de entonces, si ya hacía lo que quería, con dinero en el bolsillo y ya con producciones controladas por él a través de ciertos asociados que tenía,
hizo lo que quiso ya después con Motorhead. Entonces, este disco yo creo que es uno de los más importantes en muchos aspectos para esta banda. Sí, súper importante. Es fascinante esa anécdota con Ozzy. Ya platicaremos sobre Ozzy Osbourne el próximo lunes por la noche. Pero bueno, regresando con Motorhead, y todavía hay muchas anécdotas. Creo que no acabaríamos de contarlas en esta noche por completo. Vamos al siguiente. El siguiente me gusta mucho porque ya creo que se agarran a Mikkey Dee de planta. ¿Ya? Ya, entonces finalmente ya es una alineación un poco más completa y es del año siguiente, es el Bastards de 1983. 93. Es de 93. Y bueno, aquí tenemos que hablar ya de 4 discos producidos por primera vez por un mismo productor, Howard Benson. Howard Benson les da cierta estabilidad. Si ellos ya tienen una alineación estable con Mikkey Dee, de hecho es la etapa final de la banda. Ya está Mikkey Dee en las baterías, tenemos a Phil Campbell en la guitarra, y obviamente Lemmy Kilmister en la voz y en el bajo. Esta alineación es la que dura desde el anterior March of Die en las primeras bocetos, y desde Bastard hasta adelante, desde 1993 hasta 2015. Entonces es la época más estable en cuanto a alineaciones de Motorhead, porque de hecho es la misma, ¿sí? Y por primera vez confían en un solo productor que se llama Howard Benson para sacar estos discos. Entonces hay una continuidad por primera vez en discos de Motorhead que bueno, también es algo inédito en su discografía, porque nos regala Bastard en el 93, Sacrifice en el 95, Overnight Sensation, que es un discazo, en el 96, y Snake Bite Love en 1998, todos producidos por Howard Benson, ¿sí? Y que nos regalan, yo creo que uno de los trabajos, los 4 discos como tal, uno de los trabajos más estables, mejor producidos, mejor elaborados de la época noventera de Motorhead. Definitivamente es una etapa que vale la pena. Yo creo que el mejor disco de esos 4 es el de 1996, que se llama Overnight Sensation, pero bueno, no hay que dar por sentado los otros 3. Sí, ahorita del Bastards, ya con Mikkey Dee, también un disco muy esperado. Ya te digo, ya se me cuecen las habas y quiero uno y otro y otro, y estoy esperando las fechas, porque antes era un reto, ¿no? Un reto el poder conseguir y los discos, formarte, ir a la casa, encargarlos y tener el acetato era súper emocionante. El de Bastards, de ese Bastards, aquel año, pues muy buen disco. Es Mikkey Dee, hoy por hoy uno de los mejores bateristas. Sí, claro. Y ya que ya vienen los CDs, viene el formato de CD, ya, vaya, por más que le busco el lado B, pues ya no lo encuentro. Entonces, esa cualidad o defecto, dije, pues ahora qué le hago, de dónde lo saco, ¿no? Entonces, lo que he hecho, pues ya lo pones y aleatoriamente. Del Bastard, desde la primera, On Your Feet, Are On Your Knees, Burner, y de ahí viene la extraordinaria Born to Raise Hell, que hasta al día de hoy la siguen tocando en sus discos, en sus conciertos, perdón. Después de Bastards ya viene, como bien lo comentabas, el Sacrifice, y obviamente viene la canción homónima, muy buena, y la de War to War, se me hacen excelentes canciones. Y de esta trilogía, el Overnight Sensation, de ahí se desprenden, aquí están los 3, es una portada buenísima, es una portada donde a Lemmy, fíjate bien, donde a Lemmy dices, bueno, ¿es Lemmy o es el hijo de Lemmy? ¿No? ¿Es él o es hijo? Pero bueno, Phil, Lemmy y Mikkey, ahí está el trío. Oye, Carlos, si me dejas decir algo, este disco de Overnight Sensation es de los raros discos de Motorhead donde no aparece Snaggletooth en la portada, aparecen ellos, y hay una razón, porque los 2 discos anteriores todavía tenían un guitarrista extra. Este disco regresa a su época de Power Trio. En este disco por eso salen los 3, porque ya quieren dar a conocer de que se van a seguir comportando como un Power Trio de este disco en adelante. Y a mí este disco me encanta, es un disco de los mejores de Motorhead. Sí, como no, es buenísimo, te digo, de la parte objetiva, pues tienes de dónde escoger. En mi caso, de una parte subjetiva, pues de dónde escojo, todos se me hacen maravillosos. Insisto,
de las más grandes bandas en todo el planeta, es una banda que te ha acompañado, y reitero, y yo quisiera preguntarles a la gente o a los cibernatos que nos están escuchando y que no les gusta Motorhead, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no les gusta Motorhead? ¿Por qué esa respuesta? Bueno, es que a mí no, es que no son guturales, no es que está muy fuerte, ¿cuál es fuerte? No es que no me gusta, no entiendo, no quisiera entender o quisiera tener esa respuesta, ¿no? Pero de hecho soy enemigo de las respuestas de no sé, pues no se vale, pero yo quisiera saber el por qué no les gusta Motorhead, si es una banda de primer mundo y de primer nivel. Después de Overnight ya viene la siguiente, esta sí, viene el Snakeback Love, ya de 1998. Alejandro. Ese disco es el último que produce Howard Benson. Se me hace el más flojo de esos 4 que produjo. Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales Lemmy buscó un nuevo productor terminando este disco. No le fue tan bien en lo comercial. Yo lo escuché y definitivamente después de escuchar Overnight Sensation y luego escuchas sí hay una... Vamos, no es un escalón hacia adelante, sino es un escalón hacia abajo, hacia atrás. No es el disco más apreciado de su discografía, definitivo. El mismo Lemmy dice que encuentra fallas en la producción de este disco, y bueno, eso lo hace replantearse el rumbo de que quiere con Motorhead. Inclusive la gira que saquen con este disco no fue tampoco tan exitosa como lo esperaban, y bueno, entra una etapa de replanteo en la banda. Entonces yo creo que es de los discos más flojos de su discografía este que acabamos de presentar. Sí, pudiera ser el más flojo, ¿no? Bueno, el más flojo, pero comparado con todas esas obras maestras, estaría muy por arriba de muchos otros discos de otras bandas. Bien, Alejandro, viene el último año del siglo, el año 2000, ese último año para cerrar con broche de oro. Y justamente, fíjate qué curioso, viene el siguiente disco, que es el de We Are Motorhead, se lanza justamente el 15 de mayo del año 2000, y en ese año, el 16 de mayo de ese año, me toca ver a Motorhead, la primera vez que va a la Ciudad de México, la primera vez que se presenta en el ya fallecido Hard Rock Live. Rock Live, sí. Creo que hasta hoy, cada vez que me preguntan, bueno, los mejores conciertos de mi vida, este es el número 1 o el segundo, entre este y el de Black Sabbath en el Palacio de los Deportes, ¿te acuerdas? Entre ese y este de Hard Rock Live, imagínate, muy pocas personas nos enteramos de esa presentación, vinieron de relámpago aquel 16 de mayo del año 2000 y no tenía yo bueno, ya ni hablar, no tenemos los dispositivos para tomar fotografías o filmar, pero yo creo que me hubiera vuelto loco, pero el presenciar, entre comillas, como por ahí muchas veces lo he escrito, el presenciar a papá Dios ahí enfrente y tenerlo ahí, puta madre, a 4 metros, y 4 metros es mucho, y verle ahí todo el recinto de Polanco con las luces apagadas y la luz de abajo hacia arriba iluminando el rostro con esa verruga característica de él, las arrugas, el sombrero y esa voz aguardientosa, esa voz que se te mete el alma y la disfrutas. Creo que ha sido de los pocos conciertos que sales del concierto y te duran los decibeles allí en los oídos durante 2 días seguidos. Un concierto brutal, un concierto impresionante. Ver a Lemmy ha sido de las más grandes experiencias de mi vida, y qué mejor con este disco, el de We Are Motorhead, y ahí mismo creo que también coincide con otro disco en vivo, no recuerdo cuál era, el de uno doble, ahorita ya me sacarás de la duda, pero bueno, cuéntame, Alejandro, We Are Motorhead. Viene un punto muy importante, muy fuerte en la discografía de Motorhead con este We Are Motorhead del 2000, del año cero, o como dice Carlos, el último año del siglo, como se quiera ver. Pero bueno, yo siempre incluyo los años ceros para hablar de décadas o para hablar de siglos, para entrarlo. Yo creo que es un disco que regresa con mucha fuerza. Cambian de productor, lo produce Bob Kulick, conocido de muchos aquí para el mundo de metal, y Bruce Bulliett, muy, muy aficionados a la música de Motorhead los dos, entonces les regalan un disco pesado,
yo creo que uno de los más pesados dentro de su discografía. Una de las mejores portadas, yo creo que regresa en una portada de esas que Motorhead yo creo que esperaba desde hace tiempo. Sí, cómo no. Y coincide lo que dice Carlos, la primera visita a México, que son muy escasas sus visitas. De hecho, si mal no recuerdo, esta fue la única que ellos vienen como estelares o vienen como en concierto. Todas las demás coincidieron con festivales que se hicieron. Creo que hubo otras 2 visitas extras, pero fueron a festivales específicos. Entonces, tú tuviste oportunidad de ir al único concierto como tal de Motorhead en la Ciudad de México. Los demás fueron participaciones en festivales. Y bueno, me quedo, si es un disco de los que Motorhead necesitaba entrar o empezar los 2000 con un disco de estos. Y bueno, Bob Kulick y Bruce Boulez les regalan esta muy buen disco. Yo creo que es, repito, de los más pesados y de los que vale la pena repasar si alguien está interesado en escuchar cómo suena Motorhead en los 2000. Es buena experiencia empezar por este disco. Sí, muy bueno. Ya con este productor y con esta alineación ya de fijo, pues ya el sonido como que es un poco más estable, ¿no? Aún así es una madurez musical de Lemmy, muy buena, muy, muy, muy buena. El siguiente disco es ahí lo voy a mostrar, ahí está el Hammer. Ya es un disco del año 2002, pasaron 2 años y viene este disco, un muy, muy, pero muy buen disco, y desde la primera canción, el Walk Approach, perdón, bueno, es un disco que se lleva las palmas de oro, es un disco, fíjate que no fue muy, muy, entre comillas, comercial, siguiendo la línea de Motorhead, pero sí es muy bueno. De aquí viene la de No Remorse, es una canción, creo que es la mejor del disco, una canción que te hace hasta cierto punto, y lo voy a entrecomillar, meditar, ¿no? Meditar y dices No Remorse realmente, y luego con esas letras, será de Motor, que será de Lemmy, pero bueno, muy buen disco. Alejandro, ¿qué opinas de este? Yo opino todo lo contrario, Carlos, disculpa que te contradiga en esto, pero yo creo que es el punto más bajo que tiene Motorhead en su discografía. El mismo Lemmy dice, y yo coincido con lo que dice Lemmy en varias entrevistas que le hicieron, tengo recuerdos ambivalentes de este disco. Tiene algunas canciones que me gustan, pero tiene mucha crap, dice la palabra, es porquería, desechos, etc. Es un disco muy disparejo. Voy a tomar las palabras de Tom Araya o de Kerry King, no me acuerdo quién fue el que dijo, todos los grupos de este calibre tenemos nuestro turbo. Slayer habla del suyo en su momento. Yo creo que este es el turbo de Motorhead. Y refiriéndonos al turbo de Judas Priest, que yo creo que es de los puntos álgidos en la discografía de cualquier gran artista de metal, yo creo que este disco de Motorhead, en mi opinión, se gana esa categoría, ese premio, esa distinción. Es el que menos me gusta de su discografía y yo creo que es el más flojo de todo lo que nos presentó. Trabajan con un productor nuevo que se llama Tom Pannunzio y fue debut y despedida porque les fue mal en lo comercial, les fueron mal en las críticas. Los mismos músicos dicen que no estuvieron a la altura de lo que significaba trabajar un disco de Motorhead, pero como toda gran banda, yo creo que corrigen ese error y regresan con discos mucho mejor hechos, mucho mejor producidos, mucho mejor interpretados. Sí, viene al infierno. Para mí sí me hace buen disco. Sí es flojón. Si lo quiero o si quisiera hacer una crítica objetiva, pudiera ser ese, como dicen, ese arroz, esa piedrita en los frijoles, ¿no? No sé dónde fregados. Eso. El disco, el mal disco de Slayer, ya hablaremos sobre esa banda, lo mismo, no creo que tenga malos discos. Pero bueno, viene el infierno, ya igual ya que se recupera. Hay una crítica muy de buen recibimiento y además tardó, porque ese es del 2004, otros 2 años. Y aquí sí, fíjate, me gustó mucho, buen disco.
A lo mejor no me emocionó tanto como los dos anteriores, el que viene después sí, ahí sí, pero cuéntame tú, Alejandro, el Infierno, déjate, comparto la pantalla. Claro, nos va a poner ahorita la portada del disco, pero bueno, aquí entra la última etapa de Motorhead. Yo creo que es una etapa muy buena, y qué bueno que se despidieron con estos discos a partir del 2004, los empiezan a espaciar un poquito más, lo cual les da tiempo de pensar y producir mejor sus discos. Estos últimos ya son producidos por un mismo productor que se llama Cameron Webb, que se convirtió inclusive en amigo personal de la banda. Aparte de que empieza como productor, termina siendo punto de referencia importante y un eje en el cual está girando Motorhead en sus últimos años, lo cual agradecen los fans porque nos regalan discos muy parejos, muy bien hechos, y Cameron Webb yo creo que tiene el buen tino de sacar de cada uno de los músicos lo mejor que podían dar. Curiosamente, las voces de Lemmy se escuchan muy bien en los últimos 6 discos de estudio, como yo creo que nunca se habían escuchado. Ya había hablado de un disco anterior donde se escucha muy clarito la voz de Lemmy. En estos, bueno, empieza una etapa muy madura, muy bien hecha, hasta las letras cambian un poquito en cuanto a el desempeño. Una de las críticas más fuertes que le hacían a Lemmy era de que él era muy misógino, que sus letras estaban en contra de una mujer, y también en otra entrevista dicen, hombre, al contrario, dice, sí, hablo mucho de la mujer y la pongo muchas veces como un objeto del deseo, como un objeto de nuestro odio, un objeto inclusive de nuestro placer más perverso, pero bueno, yo siempre he tenido la inquietud de hacer canciones para mujeres, o que mujeres me ayuden a componer, y yo creo que siempre se malentendió el punto de vista, y bueno, oyes ciertas canciones y se entiende el por qué, ¿no? Pero bueno, Infierno yo creo que nos regala el primer disco que va a cerrar la etapa de Motorhead, y que cierra de alguna manera, ya vamos a platicar de ello, un disco muy, muy aceptable y un cambio muy hacia adelante del disco anterior. Sí, muy cierto. Oye, sí, y además, te cuento, ¿no? Tú cómo lo sientes, pero bueno, hubo mucha cercanía entre Lemmy y esa vocalista sui generis, esa extraordinaria vocalista que es Wendy Williams de los Plasmatics. Bueno, creo que duró mucho esa relación, no sé si era un amor platónico o era un amor de esos prohibidos, era un amor nada más de músicos, pero cada fotografía que se toman, pues vaya, la mirada de ambos, pues ahí se dice todo. Se dice todo. Y con el fallecimiento de Wendy, yo en lo personal sí pienso que sí le dolió mucho a Lemmy, sí le pegó bastante, ¿no? No como cualquier mujer, sino no como su mujer, sino como una de sus mujeres, ¿no? Un amor muy, muy intenso, muy, muy pasional. Ya hablaremos al respecto sobre los Plasmatics en alguna otra ocasión, pero bueno, después del Infierno ya viene el Kiss of Death. Te comparto la pantalla. Disco, bueno, yo creo que de los últimos 6 es su disco más flojo, pero es un buen disco, definitivamente. Un disco que no le fue tan bien en lo comercial, llega al número 45 en la Gran Bretaña, pero tiene muy buenas críticas en varias revistas especializadas. Kiss of Death tiene la característica de que los 3 músicos hablan con un buen recuerdo de estas sesiones, porque dicen que Cameron Webb crea en un ambiente de trabajo, en el ambiente de estudio, en todo, un ambiente muy armónico, muy de hermandad. Entonces, dicen que se sienten compenetrados para hacer la música, y que empiezan a tener ciertas maneras de escribir, de grabar, de sentirse a gusto en la música, y se nota, ¿no? Aunque, insisto, yo creo que el disco más flojo de los últimos 6 que hizo, no deja de ser un disco que debe escucharse por la época que están viviendo, ¿no? Buen disco, definitivo.
Sí, me gusta, es buen disco. Aquí es el repunte, digamos el repunte hacia la última etapa de Motorhead, ya los recientes discos, bueno, siendo recientes ahora se aplica el término de los últimos discos, el Kiss of Death. Viene el Motorizer, ese sí se me hace un muy buen disco, ¿Cómo no? muy buen disco ya del año 2008, y con este disco lanzan o promocionan ya o expanden sus souvenirs, sus productos. Bueno, además de la música fabulosa, bueno, yo quiero hacer mención de que a nivel mundial se lanzan esos, no los traigo aquí, se lanzan los audífonos en dos versiones, en los audífonos y los para la cabeza y para los oídos, las dos versiones, con esta marca, fíjate, con esta marca de Motorizer, y es una marca que acompaña al disco, que acompaña, bueno, hoy en día están hasta las cervezas, que acompaña toda esa, para los que somos fans, toda esa parte de religiosidad, porque sí es fanatismo, voy a tener el disco, el acetato, pero me hace falta los audífonos y me hace falta la cerveza y me hace falta el Jack Daniels con la Coca-Cola y me hace falta, bueno, grandioso este Lemmy y este disco. De este disco, déjame, te cuento, desde la primera canción del Run One Man, viene y se descuelga otra vez un sonido con la de Heroes. Esa Heroes es una estupenda canción, y además, no sé si en este disco, creo que me perdí en el disco anterior, viene Michael Inés como invitado, músico invitado, creo que fue en el anterior o en el siguiente, pero bueno, Motorizer marca la época, ya ahora sí que el inicio del fin, porque con este disco ya vienen los últimos 4 y ya, entonces, si no me recuerdo, con el Aftershock, ya Lemmy ya estaba un poco más enfermo, ya le costaba trabajo, pues muchas cosas. No sé en qué concierto, y ahorita no lo ubico, donde Metallica, en un concierto enorme, trae de invitado a Lemmy, se aventan un palomazo extraordinario, y también, como lo mencionas, como un pago a esto, Lemmy se avienta el cover, como ya lo comentamos el lunes pasado, de la canción de Enter Sandman. Pero bueno, ¿qué opinas de la Motorizer? Y de nos vamos al siguiente. Bueno, Motorizer es un disco que a mí en lo personal me gusta mucho, también por la razón que es la gira que me tocó ver a mí en vivo. Yo compré ese disco precisamente en el concierto, no lo había escuchado y escuché las primeras rolas ahí en ese disco. Una portada muy particular porque vienen los escudos de armas de los lugares donde son originarios los 3 músicos. Viene el escudo de armas de Suecia, que es Mikkey Dee, de Gales, que es Campbell, y de Lemmy, que es de Londres. Entonces, un disco significativo. Me llamó mucho la atención la presentación de Motorhead. Digo, le abre a Judas Priest, pero yo cuando escuché a Motorhead me quedé con la boca abierta, no esperé que en vivo fueran de la manera en que se comportaron. Extraordinarios, a mí me sorprendió muchísimo. Inclusive la batería de Mikkey estaba por arriba en un estante, pero muy por arriba de los otros 2 músicos, y bueno, era un espectáculo formidable verlos. Te digo, tuve la oportunidad de verlos, fue la única vez que los vi en vivo, y me encanta este disco. Y hablando del siguiente, el siguiente disco, si puedes poner la portada, te lo decía, que se llama The World Is Yours. Snaggletooth regresa otra vez con una de las versiones clásicas, y ya se nota, son las primeras deficiencias de salud, las primeras signos de decadencia, signos de degradación de la salud de Lemmy. Sin embargo, él sigue con sus tratamientos y sigue saliendo de gira. Si algo distinguió a Lemmy a lo largo de su carrera fue que siempre le gustó tener contacto con el público, y no le gustaban los estadios tan grandes, le gustaban lugares más pequeños para presentar sus conciertos. Obviamente que nunca decía que no a festivales de heavy metal, o abrir para bandas de mayor cartel para tener más exposición, sobre todo en Estados Unidos, pero ella siempre dijo que le gustaban los lugares más íntimos. Por eso el Hard Rock Live ha sido un agasajo verlos
en vivo, porque es un lugar pequeño. Entonces, son esas bandas pensadas para lugares pequeños. Y bueno, The World Is Yours, buen disco definitivamente. Sí, es un buen disco. Es una banda que a ellos les gustan los lugares pequeños, pero la pregunta es, ¿podría llenar un estadio? Yo creo que por lo mismo, ¿no? Por lo mismo de que hay fans de que me gusta el rock y el metal, pero no me entra Motorhead, yo creo que no podría llenar una... No lo llenan, ni en sus mejores tiempos. Además, a Lemmy le importa, eso es que menos, si lo llena o no, le viene valiendo madres, eso es totalmente irrelevante. Después de The World Is Yours ya viene el Aftershock, también muy esperado, muy esperado. Curiosamente, ya en los últimos años ya la espera se ha reducido porque ya en cuanto salen al mercado únicamente te conectas, lo compras y lo descargas y ya lo tienes de inmediato. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, bastante, y por ahí en alguna compilación que tengo de discos incluí una de las canciones, la primera de Heartbreaker, y por ahí iba a incluir, que también por espacios, la de Lost Woman Blues. Tiene un sabor muy diferente a lo ya clásico de Motorhead. Ya las baterías, las guitarras, pero bueno, vamos a cerrar con Alejandro, y el Bad Magic de una vez. Fíjate que curiosamente se me olvidó decirte algo, con el Motorizer entran por primera vez al top 100 en Estados Unidos. Tuvieron que pasar casi más de 30 años, más bien, para que pudieran entrar al top 100 en Estados Unidos. En Estados Unidos no eran tan conocidos. Y bueno, The World Is Yours entra también. Y de Aftershock les regala su certificación o su entrada más alta al top en Estados Unidos, que llega al número 22. Y curiosamente, en Inglaterra no se vende tan bien, se llega al 115. Tiene una de las portadas que más me gusta, el Aftershock. Y bueno, vamos a hablar del último, que es el de Bad Magic en 2015, que se graba y 4 meses después fallece Lemmy de problemas renales. Entonces, ya no tuvo promoción, pero le regala a Lemmy ya póstumamente, de manera póstuma, sus número 1, el único disco de estudio que tiene un número 1 en algún otro país es que en 3 países, y ahí te voy a decir cuáles son Austria, Finlandia y Holanda, llegan al número 1, y por primera vez un disco de Motorhead de estudio llega a un número 1 en un país, bueno, de manera póstuma, y llega a un número 10 en Gran Bretaña. Y Carlos, disco me gusta mucho, el de Bad Magic. Sí, buenísimo. Y tiene la versión extendida que se dio, la versión de lujo, no sé cómo le llamaron. Trae un cover a Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, pero muy buena, yo había escuchado el cover que había hecho Guns N' Roses, me había gustado, y de repente veo que hace un cover Lemmy o Motorhead de Sympathy for the Devil, y me quedé, wow, oye, qué bien se oye con estos metaleros esta rola, y la verdad es un cierre, es la última rola de ese disco, y bueno, disco fue como el broche de oro en la discografía y en la carrera de Motorhead. 1975, 2015, 40 años, de hecho en la portada aparece un 40 porque estaban celebrando 40 años de trayectoria. Sí, es una gran banda, pero gran banda. Bueno, tanto que ya seguimos la noticia y la salud de Lemmy, y fallece Lemmy, y luego las lágrimas ahí, allá en tu partido estaba yo, y luego siguiendo los 2 días, seguí por completo el funeral en línea, lo transmitieron, y ahí estuvieron varios músicos, el hijo de Lemmy platicando y hablando sobre su padre, y bueno, ya te imaginarás las lágrimas, y luego y mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y por qué lloras? ¿No? Pues no es una banda cualquiera para ti, no es una banda que la escuchas, te gusta y ya eres fanático, es una banda que ha significado y sigue significando para mí muchísimo, es estar cada año con los discos, cada año con la historia de Lemmy, cada situación, cada anécdota hasta la haces tuya, ¿no? Es como hablar de Charles Bukowski, muchas de lo que él escribe me ha pasado a mí, entonces escribo sobre Charles Bukowski y es algo similar. Lo mismo me pasa con Lemmy, es cosas que hace simbiosis con tus ídolos, ¿no? Es increíble esta banda. Muchas gracias, Alejandro. Para cerrar,
Cuéntanos. Gracias, Carlos, agradezco mucho la invitación, como siempre, un placer. Esta semana de escuchar a Motorhead, los discos de estudio, los discos en vivo, nunca los había escuchado tan en serio como lo hice la última semana para esta plática y me gustó mucho la experiencia, me gustó mucho reencontrarme con ese Lemmy, del cual ya es una leyenda, escucharlo en plenitud en varias épocas, me llamó la atención la manera en que se comportaba en sus discos de estudio, en los que se comportaba en sus discos en vivo, dejando siempre el corazón, la garganta, el alma en cada uno de sus discos. Obviamente, como una banda de gran trayectoria, tiene sus puntos altos, sus puntos bajos, pero yo creo que en general la carrera de Motorhead es una carrera muy digna. Repito, es una banda obligada. Si nosotros queremos conocer un poco la historia del heavy metal, necesitamos hablar de Motorhead. Muchas bandas de gran calibre en estos días, Metallica entre ellos, le tienen una gran deuda de gratitud a esta banda. El black metal noruego, si ustedes vieron la película que se hizo de la historia de Mayhem, uno de los discos que estaban escuchando al principio era precisamente un disco de Motorhead. Entonces, muchas anécdotas que han trastocado a muchos artistas a través de su música. Repito, es una banda desgraciadamente poco valorada, poco reconocida fuera del ámbito metalero, que definitivamente lo que decía, no te va a llenar un Palacio de los Deportes, no creo que llenara una arena de esos calibres porque no era el estilo de Motorhead. Ellos se movieron siempre en un ámbito más subterráneo, lo cual no les molestó en lo absoluto durante todos los años, ¿sí? Y definitivo, es una banda que va a dejar huella, que no creo que nunca sea inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll por diversos factores, diversos intereses. Ojalá lo hagan como reconocimiento a un personaje como Lemmy. No lo creo por cómo se mueven. Ojalá que el tiempo ayude a revalorar el calibre de esta banda y se le dé el merecido respeto que se debe haber ganado en vida, que no lo tuvo nunca Lemmy a esos niveles. Lo tuvo en otros ámbitos de su vida, a través de palabras muy sinceras que le dieron muchos músicos alrededor a lo largo de su carrera, y con eso nos vamos a quedar. Me voy a quedar con una frase que dijo cuando sacó su primer disco en vivo. Gracias a Smirnoff y a Carlsberg por todos los buenos momentos que nos hizo pasar, porque sin la ayuda de ellos no hubieran podido salir los discos que salieron. Y bueno, Lemmy siempre fue un personaje, siempre va a ser recordado, y es uno de los personajes fundamentales, no solamente en la historia del heavy metal, en la historia del rock, y larga vida a Lemmy, porque vive en sus canciones, vive en sus discos, y un placer, Carlos, hablar de Motorhead. Pues, ¿qué te digo, Alejandro? ¿Qué te digo? Salud por Lemmy. De veras, es una impresionante banda, impresionante vida, y es muy cierto en lo que comentas, ¿no? Lo que decía, si no fuera por Smirnoff y Carlsberg, este sería otro boleto. Nos faltó hablar sobre su colección de botas, Sí. El de la bota, la personalización de las botas, anécdotas y miles de cosas que pasan de Lemmy. Y cierro con algo que, bueno, confirmando lo que dices, muy, pero muy, muy querido por infinidad de músicos, era muy, muy querido. En el funeral desfilaban, y gente, y artistas, y músicos, y mucha gente al pendiente de Lemmy, y de fans, pues, ¿qué te digo? Éramos conectados en esa transmisión del sepelio, pues éramos miles y miles de fans, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Alejandro, muchas gracias a todas las personas que nos ven, saludos y muchas gracias por los comentarios, y nos vemos el próximo lunes con el príncipe de las tinieblas, el señor Ozzy Osbourne. Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches, hasta luego.